A lo largo de la historia el sexo se ha vivido de diferentes maneras dependiendo de la época, el país y las creencias morales religiosas. La sexualidad que tenemos hoy en día ha recorrido muchas culturas, muchos puntos de vista, y muchos lugares que la han hecho lo que hoy conocemos de ella. El desarrollo del sexo y la sexualidad se ha visto siempre acompañado de lo que dictan las religiones, en especial las siguientes, que son las principales del mundo: el cristianismo, islamismo, hinduismo, taoísmo, judaísmo y budismo. De acuerdo a lo que estas religiones han impuesto, así es como se ha marcado el campo sexual en sus territorios. Es por ello que la visión de la sexualidad varía tanto de un lugar a otro, porque la sexualidad es el producto del desarrollo de una cultura y del ambiente que la rodea en primer lugar. En segundo lugar es el resultado de la actitud que se nos ha sembrado desde nuestra infancia con respecto al tema sexual, pero siempre ligada a la formación social y religiosa que define los marcos y límites del comportamiento sexual con sus normas y costumbres. Haremos ahora un recorrido por tiempos y lugares geográficos impactantes y decisivos en nuestra sexualidad actual. En esa época se cree que no habían limitantes para el sexo ni reglas que regulasen la relación entre hombres y mujeres. A pesar de esto, la promiscuidad no era común. Existen objetos que nos dan señales de cómo era la vida sexual en la prehistoria, tales como las pinturas rupestres de danzas fálicas, vulvas y penes grabados en piedras, el arte erótico y estatuas de genitales. La sexualidad era vista más que todo como una forma de asegurar la especie por más años, no era más que una fuerza fecundadora antes de ser una vivencia placentera. En el antiguo Egipto, la sexualidad era vista de manera igualitaria y permisiva. Gozaban de una libertad sexual. Se espera que la mujer fuese fiel y entregada a la casa y los hijos. La mujer tenía posición privilegiada, pero no en la familia, inclusive existían las prostitutas sagradas. Se permitía el incesto. La forma más común del incesto en esta sociedad era el matrimonio entre hermanos. En la sociedad babilónica la monogamia era estricta. Aquí, la mujer no era más que un objeto de placer y un vientre más. Sin embargo, el hombre tenía libertad y legalidad de tener concubinas. Las conductas sexuales no permitidas, como el adulterio, en las mujeres, eran castigadas duramente. En la antigua Grecia la sexualidad tenía mucha importancia. La educación sexual era abierta y exaltaban el erotismo. Aceptaban hechos sexuales como la infidelidad, las orgías o la homosexualidad. Esto se nota claramente en las historias de la mitología griega. Hacían culto a la virginidad, la homosexualidad del hombre o de la mujer era aceptada y conocida. Esto no afectaba la vida o el estatus social de la persona. La belleza era algo sublime y adorar la belleza masculina o femenina era un acto de adoración. La religión judía fue una de las primeras represoras del acto sexual. Las más sufridas eran las mujeres, quienes no eran más que objetos sexuales. Para ellos la mujer servía solo para dos funciones: procrear y servir al marido y a los hijos. Después, el cristianismo cambió un poco la tonalidad de esta visión, pero cuando pasó a ser la principal religión del Imperio Romano, se convirtió en un ente político y castigador. Entonces, designó a la sexualidad como un acto carnal, sucio e impuro. Fue aquí cuando aparecieron los primeros cinturones de castidad. La Iglesia, que era cada vez más poderosa, dicta y cataloga el deseo sexual de carácter diabólico y pecador. Durante estos años también empiezan a salir a la luz muchos problemas sexuales de salud. Para finales del siglo XV aparecen en Europa las primeras personas afectadas por infecciones de transmisión sexual. Se tenía la creencia de que estas enfermedades eran el castigo divino por la lujuria sexual.
En esta época se da una corriente de desarrollo intelectual y artístico que viene a cambiar el pensamiento humano. Hay un gran crecimiento en lo que respecta al progreso del hombre y de la sociedad. Se nota esto en las pinturas que muestran la anatomía sexual de hombres y mujeres, como es el caso de obras de Leonardo da Vinci. Otra muestra es la exaltación del cuerpo femenino por medio de la literatura y las artes. Gracias al auge literario de esta época, se propagó el desarrollo del conocimiento de la sexualidad a gran escala, dejando atrás algunas de las restricciones impuestas por la Iglesia. Surge la mujer como un icono sexual, pero continuaba teniendo mucho menos importancia que el hombre. A finales del siglo XIII se introduce un nuevo concepto del placer sexual. Uno de los proyectos que contribuyó a esto fueron las obras de literatura erótica del Marqués de Sade, las cuales, por supuesto, fueron reprimidas y malentendidas en aquellos tiempos. Pero ya empezaba a verse el sexo como algo más que un puro acto de concepción. Más adelante en el siglo XIX se estudia la sexualidad más profundamente. La masturbación se consideraba anormal y se le creía la culpable de muchos males, entre ellos de la epilepsia. Es aquí donde surge el término de desviación sexual, gracias a una publicación donde se exponen comportamientos sexuales catalogados de sucios, impropios y enfermizos. La sexualidad normal era aquella que tenía como fin la procreación, si no, se trataba solo de una enfermedad sexual. La sociedad de Oriente permitía la sexualidad por el conocimiento y el desarrollo de las funciones sexuales. En una sociedad como India, son famosos libros sagrados del erotismo que muestran cómo vivir la experiencia sexual hasta un punto increíblemente alto. Sin embargo, la política y el machismo siguió con sus costumbres atroces y represivas en contra del sexo femenino, como lo es el sati, que consiste en que cuando la mujer enviuda debe incinerarse viva en la funeraria con su esposo. Gracias a los cambios que el país sufrió en el siglo actual, esta costumbre fue erradicada. El islamismo fue quien castigó y reprimió más fuertemente a la mujer, situación que aún continúa en la actualidad. Esto se hace notar al no dejar que las mujeres muestren sus rostros o al exigirles llevar pesados rodajes. Acá, la mujer lleva un papel de sumisión e inferioridad. El hombre tiene total dominio sobre ella, tal como lo dice el Corán. Los hombres están por encima de las mujeres, porque Dios ha favorecido a unos respecto de otros, y porque ellos gastan parte de sus riquezas a favor de las mujeres. A aquellas de quienes temáis la desobediencia, amonestadlas, confinadlas en sus habitaciones, golpeadlas. Si os obedecen, no busquéis pretexto para maltratarlas. Dios es altísimo, grandioso. La mujer está restringida a las labores de la casa, depende económicamente de su marido, no tiene derecho a estudiar, no puede vestirse ni maquillarse o adoptar costumbres de Occidente. Actualmente vivimos en una etapa de liberación femenina que empezó desde el inicio del siglo XX, donde se pretende que la mujer se sitúe en igualdad de condiciones con el hombre. Es una época de revolución sexual gracias en gran parte a las teorías de Sigmund Freud, donde poco a poco han ido cayendo diferentes tabúes sobre el cuerpo humano y su función sexual. La humanidad se ha preocupado por conocer mejor cómo funcionan sus órganos sexuales y cómo desarrollar mejor sus capacidades y habilidades sexuales. Luego de la Segunda Guerra Mundial se propició la liberación conceptual acerca del sexo y salen a la luz investigaciones modernas que ponen a la sexología como una ciencia más. La sexualidad se ha considerado desde los 60s como una cualidad única y hermosa del ser humano. Gracias a los movimientos políticos, económicos y éticos de la época, la manifestación sexual es ahora parte de la vida cotidiana, cambiando la actitud de las sociedades en favor del conocimiento de la sexualidad.